Hola, soy el doctor Claudio Moroz, cardiólogo de congénitas del adulto en el Hospital Gutiérrez, Hospital Español y Sanatorio Güemes. En esta charla les voy a hablar del diagnóstico clínico y ecocardiográfico de la hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas del adulto y los errores más frecuentes que se presentan. Antes de arrancar con la charla, no puedo dejar de agradecer a estos laboratorios que colaboraron para difundir esta temática tan interesante y apremiante. Recuerden que ya se ha mencionado previamente que la hipertensión pulmonar representa al menos el 4% de los pacientes GUCH y es necesario transmitir estos conocimientos a los cardiólogos. El esquema de la charla la vamos a dividir en examen físico, electrocardiograma y radiografía de tórax, medición de la presión pulmonar, errores de interpretación y finalmente las conclusiones. Ninguno de estos síntomas clásicos de la hipertensión pulmonar es específico de ella. La disnea o fatiga es el principal síntoma y acá surge el primer problema, porque cuando pregunten al paciente GUCH si se cansa, la mayoría le va a contestar que no, debido a que ellos conviven con la cardiopatía desde chicos y están habituados al tipo de vida que pueden desarrollar, que muchas veces es limitada. Es necesario, por lo tanto, investigar a estos pacientes con caminatas de 6 minutos y con consumo de oxígeno para tener así un estado real de su disnea. Distinto es la aparición brusca de disnea o fatiga en un paciente que ya veníamos controlando, porque esto sí es llamativo y deberíamos buscar la hipertensión pulmonar en este tipo de paciente. La hemóptisis puede aparecer en la hipertensión pulmonar, pero también es en pacientes sin hipertensión pulmonar, como los operados con bypass total del ventrículo derecho o Fontan-Kreuzer, que desarrollan colaterales aortopulmonares que generalmente están anticoagulados, y estos pacientes pueden presentar hemóptisis que requieren embolización con dispositivos endovasculares. Les aseguro que esto último es lo más frecuente de ver. Con respecto a la angina, es un síntoma que muchas veces es inespecífico, pero debemos ir a descartar compresión coronaria por dilatación del tronco de la arteria pulmonar. No pensaría en una hipertensión pulmonar solamente por la aparición de angina, pero la tendría en cuenta para su seguimiento. Finalmente, el síncope o presíncope, este es el menos sensible en este grupo de pacientes porque el paciente congénito tiene mucha prevalencia de arritmia, y esto es más frecuente a mayor complejidad, mayor número de cirugías requeridas y mayor edad. Cuando ocurre en hipertensión pulmonar, generalmente son de origen vasovagal y empobrecen el pronóstico. Siguiendo con el examen físico, la cianosis aumenta con la insaturación, lo cual es un predictor de evolución, pero no es sinónimo de hipertensión pulmonar. Hay pacientes cianóticos sin hipertensión pulmonar, como la tetralogía de Fallot no operada, pacientes operadas con Rastelli, con un tubo de ventrículo derecha, arteria pulmonar, que con el tiempo se ha vuelto obstructivo severo, y si este paciente tiene un foramen oval permeable, va a comenzar a shuntear de derecha a izquierda, generando cianosis. Otro caso sería el paciente con bypass total de ventrículo derecho fenestrado, donde un ligero aumento de las presiones comienza a aumentar el shunteo a través de la fenestra de derecha a izquierda. Un segundo ruido fuerte se puede escuchar en la hipertensión pulmonar, pero tengan en cuenta que un paciente con transposición de grandes vasos con la aorta anterior va a tener un segundo ruido fuerte, o un paciente con ventrículo único operado con Fontan-Kreuzer, al tener atreciada la válvula pulmonar, también se puede escuchar un segundo ruido único que puede parecer fuerte. Con respecto a los soplos, pueden escuchar un soplo de estenosis pulmonar leve, pero si escuchan un soplo de estenosis pulmonar severa con frémito, les aseguro que este paciente difícilmente tenga una hipertensión pulmonar, porque el árbol pulmonar está protegida por la obstrucción a manera de un cerclaje. Pueden constatar también un soplo continuo y pensar en un ductus, y esta es una cardiopatía que lleva a la hipertensión pulmonar. Pero también pueden no escuchar nada y el paciente tener una acidez muy grande, y esto sucede porque al aumentar la presión pulmonar se equiparan las presiones derechas e izquierdas y no hay gradiente entre ambos ventrículos. Ojos con este dato.
todo paciente con hipertensión pulmonar se debería descartar la cardiopatía congénita para evitar un error diagnóstico. Ahora vamos a continuar con el ítem de radiografía y electrocardiografía. En esta radiografía, que es típica de un paciente con hipertensión pulmonar por CIA, podemos observar un arco medio dilatado, los hilios pulmonares ensanchados, hay una hipoperfusión periférica y todavía el corazón no tiene cardiomegalia. En esta otra placa vemos todo lo anterior, pero con la presencia ya de cardiomegalia. Cabe aclarar que el hipoflujo pulmonar se da también en patologías sin hipertensión pulmonar, como la estenosis pulmonar severa, la tetralogía de Fallot no operada, etc. El electrocardiograma, con signos de hipertensión pulmonar como este, va a mostrar un ritmo sinusal con un eje a la derecha, con sobrecarga de cavidades derecha, y vemos que hay una R alta en B1 con T negativa, y observen el BSI cómo la S le gana en voltaje a la R y su relación R sobre S es menor a 1. En este otro electro presenta lo mismo que lo anterior, un ritmo sinusal con un eje a la derecha, con una R alta en B1 y negativa, pero agrega una onda Q inicial en B1, y esto habla de sobrecarga derecha suprasistémica. Pero cuidado, no todos los pacientes tienen un electrocardiograma tan florido. Este es el electrocardiograma de un paciente con hipertensión pulmonar y salvo ese eje a 90 grados no muestra mucho más. No tiene signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Ahora vamos a desarrollar la medición de la presión pulmonar a través de la ecocardiografía. Esta es una publicación del año 2007 que me encanta y describe el cateterismo derecho ecográfico y cómo puedo obtener la presión de la aurícula derecha a través de la medición de la vena cava inferior, la presión sistólica pulmonar a través de la insuficiencia tricuspidia, la presión media pulmonar a través de la insuficiencia pulmonar y cómo calcular la presión capilar pulmonar con la relación E'. La presión de la aurícula derecha, mirando desde un eje subcostal, debemos tener en cuenta primero el diámetro de la vena cava inferior y cómo es su colapso. Esto generalmente se lo hace a través del modo M. Si el diámetro es menor a 21 milímetros con un colapso mayor al 50%, se estima que la presión de la aurícula derecha es normal, entre 0 y 5, con un promedio de 3 milímetros de mercurio. Con un diámetro menor de 21 milímetros y un colapso menor del 50%, se habla ya de una presión intermedia entre 5 y 10 con un promedio de 8 milímetros de mercurio. Y si el diámetro supera los 21 milímetros y el colapso es menor al 50%, ya hablamos que la presión de la aurícula derecha es alta, 15 milímetros de mercurio. Esta presión es importante calcularla bien porque nos ayuda a calcular la presión sistólica y la presión media pulmonar. Podemos ver en este ejemplo una vena cava inferior mayor a 21 milímetros con un colapso menor al 50%, lo que habla de una presión elevada de la aurícula derecha de aproximadamente el 15 milímetros de mercurio. La presión sistólica de la arteria pulmonar. Necesitamos para su medición la presencia de insuficiencia tricuspidia. La fórmula nos muestra que es igual a 4 por la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia al cuadrado más la presión estimada de la aurícula derecha. En este caso midieron 2,8 metros por segundo al cuadrado de 7,4, que por 4 es igual a 31 y más 3 milímetros de mercurio estimados de la aurícula derecha nos daría una presión sistólica en la arteria pulmonar de 34 milímetros de mercurio. Es importante tener una buena señal Doppler, alinear bien el traductor y ajustar correctamente el Doppler. A la izquierda pueden ver distintos tipos de señales de insuficiencia tricuspidia, una buena, una moderada y una pobre. Cuando mejor sea la señal, más exacto saldrá el cálculo. También hay que modular la frecuencia para evitar la sobreestimación de la curva Doppler. En este ejemplo, pueden ver cómo se puede sobreestimar el cálculo de presión pulmonar si no tenemos bien seteado el equipo. La cruz roja corresponde a la sobreestimación
y la verde a la medición correcta. También podemos subestimar la presión si la señal de insuficiencia tricuspidia o de Doppler es muy escasa. Cuando no tengo una buena señal de insuficiencia tricuspidia, me puede ayudar el contraste ecográfico. Y miren aquí en este ejemplo el mismo paciente que tiene una IT de 26,8 milímetros de mercurio sin contraste, al usar contraste sube a 44,9. Generalmente estos contrastes son caros y no están disponibles en la práctica diaria. Medición de la presión media y diastólica de la arteria pulmonar. Uno de los cortes que tenemos que acostumbrarnos a hacer es el eje corto de los vasos, pero concentrándonos en la arteria pulmonar y buscando la insuficiencia pulmonar, la cual está presente en arriba del 90% de las personas. En este eje corto observamos la arteria pulmonar y un flujo rojo fino que se acerca al traductor y es la insuficiencia pulmonar, que en este caso es leve. Obtenido el Y de insuficiencia pulmonar, vamos a realizar dos mediciones y una es al inicio de la diástole y otra al final de la misma. Con la primera medición, multiplicando por 4 esta medición número 1 al cuadrado más la presión estimada de la aurícula derecha, voy a obtener la presión media de la arteria pulmonar. Obviamente hay que agregarle la presión calculada de la aurícula derecha. Con la segunda medición, que es al final de la diástole, realizando el mismo cálculo, 4 por medición al final de la diástole al cuadrado más la presión estimada de la aurícula derecha, puedo obtener la presión diastólica de la arteria pulmonar. La resistencia vascular pulmonar también se puede calcular y se lo hace midiendo la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia en metros sobre segundo, se divide por el BTI o integral de velocidad tiempo del tracto de salida al ventrículo derecho. Esto multiplicado por 10 más 0,16 nos da un valor aproximado de la resistencia vascular pulmonar en unidades Wood. Vamos a entrar ahora en el diagnóstico ecográfico de la hipertensión pulmonar en los pacientes con cardiopatía congénita de la. Bueno, los cortes ecocardiográficos más importantes, ¿cuáles son? Todos. Pero vamos a hacer principal hincapié en el corte subcostal y el supraesternal, porque son los cortes que menos veces se prenden en la práctica diaria. Acá vemos la ecografía con un corte subcostal y pueden observar un flujo Doppler color de color rojo ancho que corresponde a una comunicación interauricular. Repasando el corte subcostal, vamos a tener el corte coronal, el cual lo van a realizar colocando el traductor subcostal con la muesca hacia el lado izquierdo del paciente. Rotando este mismo traductor, la muesca hacia arriba a 90 grados, vamos a tener el corte sagital y en este podemos desplegar lo que se llama el eje de cavas. Es decir, que van a desplegar la vena cava inferior hacia arriba y la vena cava superior hacia abajo. Cercano al traductor va a quedar la aurícula derecha y por debajo va a quedar la aurícula izquierda. Es importante en este corte desplegar bien el corte, porque fíjense esta imagen del mismo paciente, un corte subcostal en corte sagital no desplegado, no vemos el defecto de la comunicación interauricular, pero cuando desplegamos bien la vena cava superior, vemos que este paciente tiene un defecto en el septo interauricular, seno venoso vena cava superior. Por eso, del corte coronal, vamos a rotar 90 grados la muesca, el traductor, para obtener el corte sagital. Ambos cortes son muy importantes para hacer el diagnóstico de la CIA o comunicación interauricular en todos sus modos. Este es el famoso eje de cavas que hacemos con el corte sagital subcostal, donde valoramos el septo interauricular y la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Este corte también se lo realiza por eco transesofágico, que es el método más preciso para diagnosticar las comunicaciones interauriculares, principalmente en el adulto. Nuevamente, imagen de un corte subcostal sagital y vemos el mismo paciente que vimos anteriormente con una CA seno venoso en vena cava superior. Noten el defecto cercano a la vena cava superior
y la comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha que se ve claramente en este. Bueno, acá vemos nuevamente la misma ecografía que habíamos visto al principio, pero podemos agregar datos con lo que vimos. Decimos que este es un eje subcostal, un corte coronal, donde la aurícula izquierda queda abajo y la aurícula derecha queda arriba. Vemos un flujo rojo de base ancha, es decir, que la sangre sube de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, lo que nos dice que el cortocircuito es de izquierda a derecha. Es importante siempre que informan un defecto cardíaco hablar del shunt y si es de izquierda a derecha, derecha a izquierda o si es bidireccional, principalmente en la hipertensión pulmonar, porque si este paciente tuviera hipertensión pulmonar, por ahí el cortocircuito sería de derecha a izquierda o bidireccional. Acá vemos el paciente con una imagen de video donde vemos que tiene el defecto en la vena cava superior en seno venoso y vemos que acá el cortocircuito es bidireccional, es decir, por momento pasa rojo, por momento pasa azul y esto se debe a que las presiones están igualadas en las cavidades derechas y en las cavidades izquierdas. Otro caso, otro corte subcostal, corte coronal, donde vemos que hay un shunt de izquierda a derecha, de aurícula izquierda hacia la aurícula derecha a través del septum interauricular y nuevamente es una CIA. Cuando hablamos de CIA, a nivel de la nomenclatura internacional para cardiopatías congénitas, lo primero que podemos decir es que el nivel 1 es CIA, pero existe un segundo nivel donde vamos a hablar de una aurícula común, de la CIA senovenoso, del foramen oval, de la CIA tipo ostium primum, ostium secundum y la senovenoso. Las más difíciles de diagnosticar serían la seno coronario y la seno venoso, y son las que presentan mayor dificultad para su diagnóstico. Y estas pueden generar hipertensión pulmonar y pueden generar de que un paciente hipertenso pulmonar sea considerado como idiopático, si no descubrimos estos defectos. La CIA tipo de defecto del seno coronario es la ausencia parcial o completa de la pared común entre el seno coronario y la aurícula izquierda. Esto representa menos del 1% de las comunicaciones interauriculares y para su diagnóstico vamos a tener que hacer un eje paraesternal de tacto de salida del ventrículo derecho, vamos a ver el seno coronario dilatado y obviamente vamos a tener que apoyarnos por otras modalidades de imágenes como la tomografía multislide. Son necesarios los cortes subcostal en plano coronario y sagital realizados con mucha dedicación para delimitar el seno coronario destechado. Generalmente se asocia a vena cava superior izquierda persistente. Bueno, en este ejemplo a la izquierda van a ver un seno coronario destechado, es decir, una CIA tipo seno coronario, y vemos una imagen ecográfica apical de 2 cámaras donde vemos el seno coronario destechado. Esta misma imagen por tomografía multislide confirmando el diagnóstico. Este es otro caso donde el seno coronario no está destechado y fíjense la diferencia que se observan entre ambas imágenes. Vamos a repasar ahora el corte supraesternal. Este a su vez cuenta con un corte coronal donde colocamos en el hueco supraclavicular o supraesternal el trautor con la muestra hacia abajo. Vamos a observar la aorta desplegada y la arteria pulmonar en el centro. Como muestra esta imagen, vemos la aorta desplegada, los vasos del cuello saliendo y vemos la aorta descendente. Es ahí donde buscamos o descartamos la coartación de aorta. Con color vemos la aorta desplegada y vemos una pequeña llamarada entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. Y esto es la presencia de un ductus arterioso. Por eso este corte también nos ayuda a descartar la presencia de ductus arterioso. La otra modalidad del corte supraesternal es el corte sagital, y este se realiza girando el trautor con la muesca hacia el hombro izquierdo. Vamos a ver entonces la aorta que va a estar redonda en el centro, por debajo va a pasar la rama derecha de la arteria pulmonar y más abajo vamos a desplegar la aurícula izquierda con la llegada de las venas pulmonares y hacia arriba el tronco brachiocefálico. Si balanceamos el trautor, vamos a ver la vena cava superior, que generalmente es derecha, pero recuerde que en cardiopatía congénita el paciente puede tener
vena cava derecha, vena cava izquierda, ambas venas cava, o puede tener un situs inversus donde la vena cava sea izquierda y es lo que corresponde para su situs. Este es un ejemplo y acá vemos la llegada de la vena cava superior normal. Lo que tenemos que fijarnos es que siempre el flujo sea azul y que ese flujo no sea interrumpido por un flujo rojo, porque allí podríamos tener la desembocadura de una vena pulmonar anómalo y esto sería una anomalía parcial del retorno venoso pulmonar en vena cava superior. Como en este caso. Fíjense que acá al flujo azul aparece la llegada de un flujo rojo que corresponde a una vena pulmonar derecha que está llegando a la vena cava superior, y esto se comporta como una CIA en la sobrecarga de cavidades derechas. Uno de los diagnósticos que tenemos que ir a descartar es la ventana ortopulmonar. Es un defecto infrecuente que representa el 0,1% de todas las cardiopatías congénitas, pero que evoluciona rápidamente a la hipertensión arterial pulmonar si no es corregido. Esta comunicación entre el troco, la arteria pulmonar y la aorta ascendente, en presencia de dos válvulas semilunares separadas, es lo que lo diferencia del tronco arterioso, en donde hay solamente una válvula semilunar. A su vez, podemos decir que este tipo de tronco es importante porque la de tipo intermedio, que es la que se delimita a nivel medio, es la que podemos realizar un cierre hemodinámico con un dispositivo. Todas las otras son de resolución quirúrgica. En este gráfico podemos ver la ventana aortopulmonar en un eje supraesternal largo, y fíjense cómo la aorta y la arteria pulmonar están comunicadas y no hay un tejido de separación entre ambas. Otra de las imágenes viendo la vamos a ver ahora el eje corto de los vasos paraesternal. En esta imagen ecográfica vemos un eje corto de los vasos con la arteria pulmonar desplegada y podemos observar que abajo del corte vemos un shunt que se va ensanchando de color rojo ascendente en dirección contraria al flujo de la arteria pulmonar, y esto corresponde a un ductus arterioso. Entonces es importante siempre ir a descartar el ductus arterioso, y recuerden que un ductus grande puede generar hipertensión pulmonar. También recuerden que si el paciente ya tiene hipertensión pulmonar, difícilmente shuntee de esta forma de izquierda a derecha y que tenga un shunt mínimo o no tenga shunt. Este es un caso de una paciente con una CIA operada a los 40 años, es decir, tardíamente, y que desarrolla hipertensión arterial pulmonar 10 años después de su cirugía, a pesar de que el defecto está correctamente cerrado. Buscamos la insuficiencia pulmonar en el eje corto y vemos que tiene 30 milímetros de mercurio, con más una aurícula de 8, le daba a esta mujer una presión media arterial pulmonar de 38, cosa que coincidía con el cateterismo cardíaco. La tetralogía de Fallot se caracteriza por 4 condiciones: una CVI grande con desalineamiento, el cabalgamiento de la aorta sobre la CIB, la obstrucción al flujo al ventrículo derecho y la hipertrofia al ventrículo derecho. Esta patología se opera en la niñez y muchos pacientes necesitan una anastomosis subclaviopulmonar. Esta anastomosis subclaviopulmonar en la adultez va a ocasionar que muchos pacientes evolucionen a una estenosis de las ramas pulmonares o pueden tener estenosis de la válvula pulmonar, y esto es un factor de confusión de hipertensión pulmonar. Este es un paciente de 62 años que se hace una anastomosis subclaviopulmonar a los 6 años porque tenía una importante hipoflujo y cianosis, y luego se hace la cirugía correctora en forma tardía a los 46 años. Consulta ahora con 62 años por disnea, y observen, al tomar la insuficiencia tricuspidia, tiene casi 100 milímetros de mercurio de insuficiencia tricuspidia. Entonces uno pensaría que este paciente podría tener hipertensión pulmonar, pero noten a la derecha el eje corto donde vemos un aliasing a nivel de la válvula pulmonar y vemos que el problema está ahí.
lo que realmente tiene una estenosis de la válvula pulmonar severa. Entonces el paciente no tiene hipertensión arterial pulmonar, sino que tiene estenosis pulmonar severa. Entonces, en esta revisión de la ecografía en búsqueda de hipertensión pulmonar y cardiopatía congénita, esto es uno de los ejemplos típicos donde la estenosis pulmonar simula la hipertensión pulmonar si uno solamente mide la insuficiencia tricuspidia. Acá podemos ver el caso de una paciente adulta con síndrome de Down, canal AB completo no operado y que desarrolló hipertensión pulmonar. Podemos ver en este eje corto que observamos la insuficiencia pulmonar arriba y un ductus que está más abajo, y ambos generan un shunt rojo que se dirige hacia arriba estrecho. Esta paciente nos da la oportunidad de hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar a través de la insuficiencia pulmonar o a través del ductus. Cuando tomamos el Doppler, fíjense que la insuficiencia pulmonar nos va a generar un gradiente alto, está arriba de los 4 metros, es decir que el cálculo de presión media pulmonar va a ser alto. Y el ductus va a tener bajo gradiente, entonces esto también habla de hipertensión pulmonar. Cuando tenemos un ductus, una anastomosis o una ACV con bajo gradiente, habla de hipertensión pulmonar. Y esto se da porque a ambos lados, del lado derecho y del izquierdo, se equiparan las presiones y por lo tanto el gradiente baja. Pasamos ahora al corte de 4. Bueno, recordando algunos conceptos, vamos a decir que la transposición de grandes vasos, la DTGA, es una discordancia ventrículo-arterial. Es decir, que el ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Una de las primeras cirugías que se realizaba era la cirugía con técnica de Senning, que era un switch auricular. A través de parche se dirigía todo el retorno de las venas cavas hacia el ventrículo izquierdo a través de un parche, y desde ahí salía la pulmonar. Y quedaba una aurícula central y una aurícula periférica. Por la periférica venía la sangre de las venas pulmonares hacia el ventrículo derecho, desde donde salía la aorta. Cuando realizamos una ecografía de un paciente con cirugía de Senning, pueden ver los cortes del paraesternal arriba. Vemos que está el ventrículo derecho dilatado. En 4 cámaras vemos que el ventrículo derecho está muy dilatado y comprimiendo al ventrículo izquierdo. Y vemos algo raro a nivel de del septum interauricular, como un anzuelo. Bueno, cuando quieran realizar el eje corto, les va a salir ambos vasos, como en caño de escopeta, y no van a poder realizar un eje corto habitual. Cuando hacen un paraesternal largo, van a ver que el vaso que sale del ventrículo izquierdo se dirige hacia abajo porque es la pulmonar, se dirige hacia abajo y luego se divide. El vaso que está arriba saliendo del ventrículo derecho es la aorta. Entonces, en un 4 cámara estricto, vemos que la aorta está saliendo del ventrículo derecho. Por lo tanto, la insuficiencia tricuspidia aquí no representa la presión pulmonar, sino que representa la presión sistémica. Si a este paciente tomamos la insuficiencia tricuspidia y nos da alto y lo informamos con hipertensión arterial pulmonar, esto sería un error, porque este paciente tiene un ventrículo derecho sistémico. El otro caso es el paciente que tiene transposición congénitamente corregida o LTGA, y acá hablamos de una doble discordancia. Hay una discordancia auriculoventricular y ventrículo arterial. Tal es así que la aurícula derecha llega al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale hacia la pulmonar. La aurícula izquierda va al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale la aorta. Es decir que está congénitamente corregido el defecto, pero esto genera un ventrículo derecho sistémico que soporta toda la carga. Acá vemos el dibujito y vemos cómo en azul la sangre venosa pasa a la aurícula derecha, ventrículo izquierdo y pulmonar, y la sangre arterial, aurícula izquierda, ventrículo derecho y aorta. Bueno, en este caso es una transposición congénitamente corregida, LTGA, doble discordancia. Vemos la foto de un 4 cámara y en el 4 cámara podemos observar
que el ventrículo derecho está dilatado y se encuentra donde tendría que estar el izquierdo, y es como una inversión ventricular generando un ventrículo derecho de posición sistémica. Sé yo que es el ventrículo derecho por el septo de un aurículo ventricular. Recuerden que el septo de un aurículo ventricular me indica dónde está el ventrículo izquierdo. Podemos ver en la imagen color que hay un importante jet de insuficiencia tricuspidia, y cuando hicimos el eco 3D veíamos que había un defecto de la función de este ventrículo. Acá pueden ver las imágenes ecocardiográficas y noten cómo el ventrículo derecho está dilatado con una función disminuida y cómo hay una importante insuficiencia tricuspidia, que esto estaría actuando en un paciente normal como una insuficiencia mitral. Recuerden que el ventrículo derecho es sistémico. Nunca se sabe bien si esta insuficiencia tricuspidia es la que termina dilatando al ventrículo derecho o es la dilatación del ventrículo derecho la que lleva a la insuficiencia tricuspidia severa. Recuerden que el ventrículo derecho no está adaptado para las grandes presiones que tiene que soportar, y aparte que está irrigado por una sola coronaria a diferencia del ventrículo izquierdo. La doble cámara de ventrículo derecho es otra de las patologías que nos puede hacer confundir con una hipertensión pulmonar, porque es una enfermedad donde la presencia de una banda muscular divide al ventrículo derecho en dos cámaras, una de alta presión anterior a la obstrucción y que se denomina proximal, y otra de baja presión posterior a la obstrucción que se denomina distal. Ambas están separadas por un ostium infundibuli, y muchas veces esta hipertrofia de la banda muscular se da por un jet de una comunicación interventricular que genera este tipo de reacción y genera esta patología. Acá vemos el caso de una paciente de 24 años con una CIB y con sospecha de hipertensión pulmonar, pero al hacer el eco transesofágico se pudo constatar que el ventrículo derecho estaba con una doble cámara por hipertrofia musculares. ¿Podemos diagnosticar hipertensión pulmonar en los pacientes con Fontau-Kruse por ecocardiograma? Vamos a recordar que cuáles son los tipos de bypass del ventrículo venoso o del ventrículo derecho. Esto surge en el año 71 con Fontan en Francia y Kruse en Argentina, que realizan la primera derivación, conocida como atrio pulmonar. Luego hubo una modificación, que es la colocación de un tubo intracardíaco en el año 88 por Leval, y finalmente se divulgó la colocación de un tubo extracardíaco para evitar arritmias en el año 1990 por Marcelletti. Acá tenemos un paciente con una doble salida de ventrículo derecho, con bypass total del ventrículo derecho, y podemos observar que el paciente tiene una válvula mitral y una válvula tricuspidia, y que la válvula pierde en forma severa. Aparte de prolapsar, tiene una pérdida importante en la válvula tricuspidia, y la válvula mitral, la pérdida es menor. Pero si medimos la insuficiencia mitral o la insuficiencia tricuspidia, no me van a servir para calcular la presión pulmonar, porque ambas están actuando como sistémicas. Recuerden que todo lo que es venoso está derivado por esa imagen redondeada que se ve abajo, que es el tubo extracardíaco. Bueno, este es otro caso en un ventrículo único, una atresia tricuspidia, al cual se le hizo un bypass total del ventrículo derecho con tubo intracardíaco, y es la imagen redondeada que vemos dentro de la aurícula derecha. De esa imagen redondeada sale un shunt rojo, que es la fenestra, que es un agujerito que se deja al tubo comunicándolo con el sistema, con el circuito sistémico, por si hubiera algún problema de aumento de la presión venosa en el sistema de bypass. Esta fenestra, cuando la pulsamos, a mucha velocidad, uno puede sospechar que está aumentada la presión dentro de... Bueno, en esta revisión del año 2018, publicada en el JACC, donde hacen el screening ecocardiográfico de hipertensión pulmonar en pacientes con cardiopatías congénitas, pueden ver que en pacientes con ventrículo único, donde estos pacientes
no tiene estenosis pulmonar, es decir, que su árbol pulmonar no estuvo protegido, podemos deducir que tiene hipertensión pulmonar, siempre y cuando confirmemos por eco la anatomía de ventrículo único y la falta de protección de la circulación pulmonar. Arriba también pueden ver cuáles son las características de los pacientes que no han sido completamente reparados o no han sido operados y con una atresia pulmonar. Entonces van a sospechar hipertensión pulmonar cuando tengan colaterales o shunt con bajo gradiente. Habíamos dicho que generalmente los gradientes son altos cuando hay un shunt o una colateral, porque va de un sistema de alta presión a uno de baja, pero si hay hipertensión pulmonar, ambas presiones se igualan y por lo tanto el gradiente baja. Finalmente, y para ir concluyendo, podemos decir que los errores frecuentes en el diagnóstico de hipertensión pulmonar en la cardiopatía congénita del adulto es, primero, no diagnosticar una cardiopatía congénita, y hay muchos casos de hipertensos arteriales pulmonares primarios, entre comillas, que finalmente han tenido un ductus, una CIA u otro defecto congénito. Por eso es fundamental diagnosticar o descartar cardiopatía congénita en todo paciente que tenga diagnóstico incipiente de hipertensión pulmonar. Lo otro es diagnosticar erróneamente hipertensión pulmonar cuando hay estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho o de ramas pulmonares, como fuimos viendo, o la presencia de una doble cámara de ventrículo derecho, o la presencia de un ventrículo derecho en posición sistémica, como en la cirugía de Senin. También recordemos la LTGA, otra posición congénitamente corregida, donde también posee un ventrículo derecho sistémico. Y por último, la fisiología univentricular. Recuerde que no sirve medir las válvulas AB en este caso, porque la circulación venosa va por un tubo externo o un tubo intracardíaco. Finalmente, y para ir concluyendo, nuevamente agradecer a la industria que ha apoyado la creación de este workshop en una temática que hay que difundir, que es el concepto de hipertensión arterial pulmonar en la cardiopatía congénita, la cual tiene sus particularidades que debemos conocer para evitar cometer errores diagnósticos. Muchas gracias.